Qué buena pregunta les hice. ¿Quién debe decir qué es lo bueno y qué es lo malo? Bienvenidos al capítulo 8 de Romanos. ¿Cuántos están listos para el mensaje más largo de esta serie? ¿Cuántos están listos? Ay, qué bueno. Yo pensé que iban a decir, no, por favor, que sea el más corto. Gracias por ese apoyo, familia. No va a tardar, les prometo, 2 horas máximo. Máximo. Siempre es menos, de modo que pueden invitar a alguien. ¿Cuántos van a invitar a alguien la próxima semana? Oye, allá es en una hora salimos. Allá en la catedral no sé cuántas horas los tienen. ¿Cuántos van a invitar? ¿Cuántos quieren invitar a alguien? Vean, Señor, velos para la herencia que les tienes. Qué bueno que van a invitar a alguien. Hoy comenzamos el capítulo 8 de Romanos, el glorioso, para mí es el glorioso capítulo 8, y vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta que les hiciera. ¿Quién debe definir lo que está bien y lo que está mal? ¿La ciencia? Hace rato me faltó mencionar la ciencia. ¿Será acaso la ciencia la que deba definir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Alguna opción más que no haya considerado que ustedes tengan en mente? ¿Quién deba ser? ¿Quién debe ser el que defina lo que está bien y lo que está mal? Excelente aportación. Hoy es lo que yo creo que es de los que más se imponen y los que más nos dicen qué está bien y qué está mal, los medios. De hecho, vamos a hablar un poco acerca de ellos, las redes sociales, cómo nos imponen sus puntos de vista, cómo nos imponen sus tendencias, nos usan para el marketing y para inflar sus bolsillos, los medios nada más. Nada más para eso nos usan y vamos nosotros ahí siguiendo la tendencia. Los padres, ¿serán los padres? Lamentablemente soy padre y me uno a ustedes, no estoy en contra de ustedes, pero padres, muchos de nosotros no hemos hecho buen trabajo en ayudar a nuestros hijos a distinguir entre el bien y el mal. ¿Saben en qué no sé si hemos ayudado, pero ¿saben qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho como padres es imponer nuestras reglas, más que ayudarles a entender qué está bien y qué está mal. Es por eso que hoy hay tanto hijo rebelde. ¿Saben por qué hay hijo tan... el otro lado de la rebelión o de la rebeldía son las reglas, mis amigos. Hay tantos hijos rebeldes como reglas. Lamentablemente no estamos muy claros de esto, de modo que hoy vamos a tratarlo abundantemente y creo que nos va a ayudar increíblemente en esto de saber qué está bien, qué está mal, sin que me lo impongan, saber qué está bien, qué está mal, sin que yo lo tenga que hacer, porque eso es lo que más nos ayuda en esto de saber qué está bien y qué está mal, que sea algo natural, que no sea impuesto, no sea porque me lo prohibieron, no sea porque me lo dijeron, sea una conciencia, ser conscientes. De eso no hablamos mucho de ser conscientes, menos de que seamos guiados por el Espíritu, que es lo que Pablo nos va a decir en este capítulo 8. De modo que para abrir este mensaje en torno al capítulo 8 de Romanos, quiero hacerles una pregunta que va a ayudarnos mucho a entender esto. Quiero preguntarles acerca de quién tuvo miedo esta semana. ¿Quién tuvo miedo esta semana? ¿Quién tuvo miedo? Wow. Los que no tuvieron miedo, ¿por qué no tuvieron miedo? Aparte de que son revalientes. Y mande. ¿Por qué tenemos miedo? Tenemos miedo usualmente, he encontrado estas causas del por qué tenemos miedo. Tenemos miedo porque desconocemos el mañana. No sabemos qué nos depara el mañana. De modo que tenemos miedo del mañana y mucho del miedo lo expresamos en exceso de trabajo. El exceso de trabajo es una manera en la que mostramos miedo. ¿Por qué? Porque queremos prevenir el mañana, queremos anticiparnos al mañana, pero por más que trabajemos y por más que tengamos, no podremos obviarnos de la realidad que el mañana es incierto. Todo puede pasar mañana, todo puede pasar. No podemos asegurarnos del mañana. Tenemos miedo por el mañana. También tenemos miedo por lo que puedan decir los demás de nosotros. Yo creo que mucho del miedo está en porque buscamos agradar más. Bueno, más que de lo que puedan pensar de nosotros, tenemos miedo de la soledad.
tenemos miedo, muchos tenemos miedo por la soledad. La soledad causa miedo. Tenemos miedo por la soledad. Y la soledad, por evitarnos la soledad, por no tener soledad, preferimos agradar a otros que agradar a Dios. Es por eso que tenemos miedo por estar solos y preferimos agradar a otros que agradar a Dios para no tener que estar solos. Es otra razón del por qué tenemos miedo. Creo que también tenemos miedo, en mi experiencia, aparte de la soledad del mañana, también tenemos miedo, he encontrado en mi experiencia, que tengo muchas veces miedo por el rechazo, el fracaso, lo que me pueda fallar, lo que no pueda yo realizar. Mucho de mi miedo es por que no pueda ser suficiente en las situaciones que esta vida me depare, que no encuentre yo en mí lo suficiente para enfrentar tal o cual situación. El no ser suficiente es el temor al rechazo. Pero creo que más allá de eso, creo que tenemos miedo porque vivimos de acuerdo a nuestras reglas. Todos tenemos miedo, nada más que no lo expresamos muchas veces así, lo mostramos con cantidad de conductas adictivas, lo mostramos con obsesiones, muchas cosas que hacemos para no mostrar miedo, pero finalmente, de hecho, pecamos. Eso es algo increíble, mis amigos. Tú y yo pecamos tanto como tenemos miedo. Para quienes dijeron que no tenían miedo y que son perfectos casi, quiero preguntarles, ¿no pecaron esta semana? Si no pecaron, entonces te creo que no hayas tenido miedo. Bravo, Jesucristo, acompáñanos a orar al final del mensaje. Pero quiero preguntarte, si tuviste miedo, entonces ¿por qué no pecaste? ¿Por qué pecaste más bien? Porque cuando tenemos miedo, pecamos. Nuestra tendencia natural es a pecar porque tenemos miedo. Detrás del pecado está el miedo. Pecamos porque tenemos miedo. Mientras más miedo tengamos, más pecamos. Si tú y yo no tuviéramos miedo, no pecaríamos. No tendríamos necesidad de pecar. De modo que quiero que tengan presente este pensamiento en el curso de lo que Pablo nos dirá esta mañana, porque nos va a ayudar a entender cómo tratar con este miedo que nos esclaviza, este miedo que nos separa, este miedo que nos hace ser alguien más. Tengamos presente que el miedo es el resultado de vivir por nuestras reglas. Noten que digo por nuestras reglas, no por la ley de Dios. Porque tenemos la ley de Dios, perfecta y buena, y tenemos nuestras reglas, imperfectas y malas. Pero como no nos gusta la ley de Dios, como no nos gusta lo que Dios nos dice, eso es algo que les mencioné hace un rato. ¿Qué nos queda después de que tú y yo excluimos la ley de Dios? Decimos, no quiero la ley de Dios, no quiero saber de ese Dios que me dice qué hacer, que está bien y que está mal. ¿Qué nos queda? Nos queda que tú y yo optemos por nuestras reglas, o en otras palabras, lo que tú y yo pensamos que está bien o está mal, nuestras preferencias en una palabra. De modo que para salir del miedo, para tratar con el miedo, para ya no vivir por nuestras reglas que nada más nos enredan y nos complican y nos meten más miedo, ponemos reglas porque estamos a la defensiva. Por eso ponemos reglas, porque tenemos miedo de que nos vayan a defraudar o no nos vayan a dar lo que prometieron. Ponemos más, mientras más reglas tú pongas, más miedo tienes. Es por eso que yo veo una cultura tóxica. ¿Quieres saber si hay una cultura tóxica? Ve a un lugar y ve cuántas reglas tienen. Si tienen reglas sobre regla y procedimiento sobre procedimiento, y casi te dicen cuánto se tiene que hacer y dónde se tiene que hacer, y casi te dicen que no tienes que respirar, es tóxico eso. De modo que mi mensaje en esta mañana es menos reglas, más relaciones. Porque en esta dinámica vivimos. Mis relaciones van a ayudarme a vivir menos por reglas. Mis relaciones van a ayudarme a vivir menos por reglas. ¿Vivimos por reglas o por relaciones? ¿A cuántos les gusta trabajar con gente? ¿A cuántos les gusta trabajar con gente? ¿A cuántos les gusta la gente? ¿A cuántos les gusta la gente?
¿A cuánto les gusta trabajar con cosas, con proyectos? ¿A cuánto les gusta trabajar con dinero? Bien. ¿Qué pasa con los que no levantaron la mano ni cuando les pregunté de trabajar con cosas ni trabajar con personas que trabajan con? Es que yo trabajo conmigo mismo, pastor. Bien. Quienes gustan de trabajar con personas prefieren relaciones, prefieren tratar esta cuestión de romper esta inercia en la que vivimos, de ya no vivir. Yo sé que tenemos siempre una regla por ahí, que a veces ni cuenta nos damos qué regla tenemos, pero todos tenemos por ahí una regla. Pero usualmente dicen que las mujeres tienden más a las relaciones, tienden más a tratar con las personas, gustan de las personas, y que los hombres, así dicen los psicólogos, los estudiosos del comportamiento, que los hombres tendemos más a trabajar con cosas porque preferimos tener más control, y con las personas no hay control. No puedes controlar a las personas, de modo que mejor hago esto, mejor yo y lo que estoy haciendo. Pero yo creo que no solamente es cuestión de las mujeres, es una cuestión que va un poco más allá, que es la que Pablo nos va a explicar y nos va a ayudar a romper con esta inercia del miedo y de imponer cosas y de definir y de prohibir y de hacer que otros, porque no solamente están los que prohíben, estamos nosotros que no nos dejamos y que vamos huyendo por la vida por los que nos prohíben. Esa es nuestra regla, huir, esa es nuestra regla, no enfrentar la realidad, esa es nuestra regla. Todos tenemos reglas, pero las reglas finalmente desgastan. De modo que vayamos pues entonces a Romanos capítulo 8 y veamos cómo Pablo resuelve este dilema, esta tensión que hay en nuestras vidas de esto del miedo y lo que está detrás del miedo. Dice Pablo, por tanto, está Pablo resumiendo en los 7 capítulos anteriores, dice, recuerden todo lo que hablamos, por tanto, no hay ninguna condenación. Digan conmigo, ninguna condenación. Dile a la persona que está a tu lado, no tienes por qué temer. Dile, no tienes por qué temer. Si temes es porque algo debes. No hay ninguna condenación, pero vean esto, no hay ninguna condenación para los que no solamente porque soy bien valiente, sino porque estoy unido a Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, y esto no es sinónimo de andar persiguiendo la chuleta, no es sinónimo, no es lo mismo. Vamos a ver qué significa esto de andar conforme a la carne. No significa que te guste entrarle de más a los taquitos de suadero y demás. Eso no es andar conforme a la carne. Vamos a explicar un poco más, sino conforme al Espíritu, un poco más adelante. Sino conforme al Espíritu. Y dice Pablo, y porque ustedes pertenecen a Él, vean esto, no se trata de ser alguien, se trata de ser de alguien. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida, vean esto, el poder del Espíritu que da vida, los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. El poder del Espíritu que da vida. Dice una versión, la ley del Espíritu que da vida. La ley del Espíritu que da vida los ha liberado de la ley del pecado que lleva a la muerte. Hay dos leyes, una ley del pecado, una ley del Espíritu. Pensamos que la libertad es vivir sin leyes. Libertad no es vivir sin leyes. Libertad es vivir por una ley mejor. La ley del Espíritu. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho. La ley de Moisés, así como Moisés tenía una ley, así tú y yo tenemos una ley, es con la que nos queremos controlar, es con la que nos queremos sujetar, y ya no lo vas a hacer. ¿Por qué? Es que yo tengo
fuerza de voluntad, cada quien tiene su propia ley, pero la ley no puede hacer, ni es capaz de hacer, ni podrá hacer lo que tú y yo más necesitamos, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Cuántos están de acuerdo? Bien. ¿Cuánta gente honesta el día de hoy? Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió en semejanza de hombre pecador como nosotros, pero sin pecar. Jesús no pecó. Es lo que lo hace diferente. Es por eso que Él puede sernos un salvador, porque Jesús no pecó. Él venía como un pecador. Es por eso que muchos no le creyeron. Si Jesús hubiera venido como Dios, Señor, te creo, donde tú me digas como quieras, pero Jesús vino como cualquiera de nosotros. De hecho, menos que el promedio. Dice Isaías que no había nada en Él que nos atrajera, nada en Él que nos atrajera. Y Jesús lo hizo con debida razón, lo hizo anticipándose. Dice, no quiero que me sigan por cómo canto, no quiero que me sigan por qué listo soy, no quiero que me sigan por cuánto dinero tengo, no quiero que me sigan por nada. Jesús se anticipó a nuestra conveniencia, no pareciéndose en nada a lo que nosotros gustaríamos que fuera, porque es lo que hacemos. Mientras más se parezca a nosotros, más lo aplaudimos, más queremos que sea así como nosotros, pero viene a ser diferente y por eso lo crucificamos, porque no es como nosotros. Y todo lo que no es como nosotros o no nos gusta, terminamos crucificándolo. Vivimos en tiempos de condenación. Es por eso que este mensaje tiene tanta relevancia, porque vivimos con tanta culpa, vivimos con tanta condenación, porque vivimos en una sociedad que si no eres como ellos, si no vives como ellos, si no haces como ellos, si no logras como ellos, te condenan, te bloquean, te sacan. Tenemos que vivir para la imagen de otros, no para lo que Dios preparó para nosotros. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera, vean esto, por nuestros pecados. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de Él, por medio de Jesús, Dios destruyó al pecado. Pregunta, si Dios ya destruyó al pecado y ató al diablo, ¿por qué seguimos pecando y por qué creemos que el diablo nos anda persiguiendo? ¿Por qué pensamos que el diablo anda suelto? No es que el diablo, pastor, no pude llegar temprano porque el diablo. En la semana no pude orar, pastor, porque el diablo me ha estado tribulando. Entonces, si no es el diablo, es porque peco. Es que no puedo dejar de pecar, pastor. Otra vez me dormí a las 12 de la noche comiendo donas de más. Ya no pude levantarme el día siguiente con tanta dona que me empaché. Ya no quería saber más de la vida. ¿Por qué seguimos pecando y por qué pensamos que el diablo anda suelto? Si aquí dice que Dios destruyó al pecado y el Satanás está atado, ¿por qué será? ¿Por qué nos gusta pecar? Cuando el pecado ya está destruido, ya está muerto el pecado. Ya el pecado no nos ayuda. Yo creo que en mucho, y Pablo menciona esta frase en Cristo, unidos a Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Porque tal vez la razón del por qué pecamos o el por qué creemos que el diablo nos trae azorados es porque no estamos en Cristo. Aquí Pablo nos dice en Cristo. Si no estamos en Cristo, mis amigos, una persona en la semana me decía, pastor, ¿es posible que ore por mi casa, que bendiga mi casa? Y le dije, hermana, perdóneme, pero yo no oro por casas, yo oro por las personas y usualmente cuando oro es para que se conviertan. Perdónenme, y les estoy ayudando. Señor, convierte sus corazones. Es la mejor ayuda que puedo darles. Y le decía a esta hermana, nosotros no podemos bendecir casas porque las personas que están bendecidas no son las casas, somos nosotros. Nosotros somos los bendecidos, no las casas.
No es la casa la que se bendice, es la persona. Si esa persona está bendecida, no importa si está en una choza o anda en carretera, está bendecida. No es porque, es que me pasó esto porque dejé mi casa que estaba bendecida. Mi casa era la bendecida y por eso me salí de mi casa. Estoy sufriendo porque me salí de la bendición. Ahí estaba bendecido, pero me pasó esto porque no estaba en la casa. Tendríamos que ir con nuestro aceite donde quiera que vamos. Tendríamos que andar regando aceite para que no se pierda la bendición. Nosotros somos los bendecidos y a donde llegamos, donde estamos, va a haber bendición. No, es que espero ahora ir a este lugar o que oren por mí. Esa es una mentalidad o es una manera de pensar que es parte de esto que hablamos de las reglas. Del pensar que si hago esto o si finalmente termino aquello o si cumplo con esto, ya las cosas me van a salir bien. Pero es en Cristo. Es en Cristo. El término en Cristo es usado más de 200 veces por el apóstol Pablo en sus cartas y epístolas, en sus más de 13 cartas que escribió Pablo. Es importante para Pablo. Fuera de Pablo no se menciona esta palabra con tanta frecuencia. En Cristo, están en Cristo. Es una posición que tenemos. Es un lugar al que se nos fue dado. En Cristo. Y mucho de esto tiene que ver con el estar dentro, con el pertenecer, con el tú ser parte. Cuando tú estás dentro, esa es la promesa de Dios. Cuando tú estás dentro, no importa lo que pueda pasar afuera. Cuando tú estás dentro, esa es la promesa del Padre. Tú vas a estar bendecido, no importa dónde ni con quién estés. Tú estás bendecido, tú estás dentro, tú eres parte. Buscamos en tantas maneras ser parte de algo que nos inviten, tener esto, tener aquello, saber, porque en eso pensamos que somos parte, que somos como elegidos, como privilegiados. Buscamos una casa en cierto fraccionamiento, buscamos que nos den cierto lugar en cierta escuela, porque pensamos que si van a esta escuela, pensamos que si tienen cierto título, que si son de cierta clase, entonces estas personas están bendecidas. De hecho, creemos eso, pero dice Dios, tú no estás bendecido por familia, contactos o por cuánto tú sabes o tienes. Tú estás bendecido porque estás en Cristo. Esa es parte de la gran diferencia entre el sistema de la carne y el sistema del espíritu. Ya no es como antes, donde tenías que tener palancas o contactos para ser parte. Ahora eres parte si estás en Cristo, unido a Cristo. Unido a Cristo. La pregunta es, ¿estamos en Cristo? ¿Estamos unidos a Cristo? Y para responder esto, veamos nuestra cultura, veamos los tiempos en los que vivimos. ¿Qué hay fuera de Cristo? Quiero darles 3 breves ejemplos de por qué a veces nos sentimos pesados, por qué a veces nos sentimos como cargados, por qué a veces nos sentimos como rechazados, como condenados. Porque cuando Romanos dice no hay condenación, bueno, yo creo que una razón del por qué nos sentimos condenados o atacados o rechazados es porque vivimos en un tiempo en que el pensamiento dominante en nuestra cultura es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico habla acerca de tú criticar todo. Tú, mientras más critiques, mientras más a disgusto estés, mientras más exijas, mejor ciudadano eres. Es lo que nos enseñan en el pensamiento crítico. El pensamiento crítico te dice de que tú tienes que deconstruir todo. Es por eso que hoy los valores tradicionales como la familia, valores tradicionales como el matrimonio, tienen que desaparecer. ¿Por qué? Porque son parte, dicen los del pensamiento crítico, la teoría crítica, son parte de lo que nos han engañado. Es parte del sistema que tiene que ser quitado para tener un nuevo sistema. Siempre están diciendo que desconstruyamos todo, siempre están diciendo que nada está bien, pero tampoco aportan algo, tampoco dicen qué es lo que puede estar bien, tampoco te dicen en qué construir, nada más es todo de construcción. Es la teoría crítica. Déjenme decirles, no les animo a seguir esa teoría crítica, la cual mucha gente hoy sigue, porque el primero que criticó, ¿saben quién fue? ¿Quién es el que hizo esta teoría? ¿Saben quién fue? Satanás. Satanás fue el primero que empezó con todo esto de criticar y de que no está bien. Imagínense, estando en el cielo, todo perfecto, empezó a criticar a Dios, ¿no? Que aquí no hay justicia, de que por favor, alguien que me ayude. Se rebeló en contra de Dios. Lo echaron del cielo por criticón, cae en la tierra y ¿qué hace? De nuevo empezar a criticar a Dios, engañando a Eva de que porque Dios le estaba usando. Y es lo que hoy estamos viviendo, vivimos rodeados de este pensamiento crítico. Bueno,
partiendo de esto, este es el marco, vivimos en una cultura de cancelación, una cultura de bloqueo. Eso lo vemos mucho en las redes sociales. En las redes sociales, si tú no estás de acuerdo en algo que algún youtuber o un influencer dijo, se te viene todo el mundo atrás de ti. Todo el mundo te empieza a decir y te empieza a atacar y te cancelan. Aun y cuando tal vez tú tienes razón, no más porque dijiste algo en contra de el influencer o porque dijiste algo en contra de los que quieren adoptar niños y no saben si todavía ellos pueden criar a alguien. Aún así te critican y te cancelan, te bloquean. Tú ya no eres parte, te sacan. Y esto puede ser hasta algún punto para algunos excesivo y enfermizo, de modo que solamente vayan a las redes sociales para odiar y para atacar a la gente, y tú vas a ver en las redes sociales cómo se dan y cómo se lastiman y cómo se dicen. Es como que algo así como el odio por todo lo que es la cultura de la cancelación. Son cada cuenta de Facebook, cada cuenta de Twitter es como un trono en el cual yo me dispongo a juzgar y a ejecutar mi juicio, a decir qué está mal y qué está bien, y a bloquear a gente y a decirle a la gente lo que debe de hacer. Es la cultura de la cancelación. Y por último, les mencionaba de el que inició todo este relajo es Satanás. Yo le digo el criticón. Satanás o el criticón. Nunca está contento, siempre está quejando. Ese es Satanás. Y me parece interesante que Satanás es considerado el padre de mentiras. Y tal vez, quiero decirles que tal vez para alguno de ustedes, tal vez Satanás ha estado sobre uno de ustedes, ha estado pesado sobre alguno de ustedes. Tal vez alguno se sienta un tanto cansado o tal vez se sienta un tanto ansioso. ¿Saben por qué? Porque Satanás les ha estado acusando y diciendo y recordando todo lo que fueron. Quiero hoy decirles que no le crean a ese criticón. ¿Por qué le van a estar creyendo a uno que es considerado el padre de mentira? ¿Por qué van a escuchar a alguien que ha demostrado que miente y miente? Porque mucho de cómo nos sentimos, mucho de cómo estamos, no estamos en Cristo porque estamos escuchando a Satanás. Estamos escuchando lo que nos dice que no va a pasar, estamos escuchando sus exageraciones, estamos escuchando todos los problemas que hay. Quiero decirte que si tú has estado escuchando a Satanás, quiero decirte que no hay nada que creerle. Y quiero decirte que el hecho de que te diga algo, porque a veces pensamos eso, el hecho de que te diga algo no significa que sea verdad. Pero si tú lo crees, puede ser verdad. Hay cosas que no son verdad, pero si tú las crees, ya son verdad para ti. No es tanto lo que te dicen, es qué vas a creer. ¿A quién le vas a creer? ¿Alguien de ustedes ha recibido alguna llamada de algún extorsionador? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes? Sí. Sí. A mí me ha pasado también. Yo ya no sé a quién contestar. Desde que me pasó eso de que me habló un extorsionador, yo ya, aunque sean de aquí locales las llamadas, yo ya no sé si contestar. Yo digo, ¿qué tal si es de aquel? ¿Qué tal si es el de la otra vez? De modo que, porque así ya son finos. Antes te marcaban con teléfonos del DF, pero ya te marcan ahora con teléfono. No sé cómo le hacen ahora para conseguir teléfonos locales. Ya te marcan, ya casi consiguen el de tu vecino para marcarte. Cada día se ponen más finos. Bueno, creo que a eso se dedican. Qué bueno que están mejorando. Y recuerdo esa vez que me marcó un extorsionador. Comienzan muy amables, parece que te van a vender algo.
Es por eso que yo tampoco contesto, porque no me interesan ya que me vendan, yo no quiero comprar nada, ya no contesto. Si alguien me quiere contactar, que me envíe un mensaje, es mi mentalidad. Si alguien me quiere contactar, que me envíe un mensaje, yo no voy a contestar. Pero bueno, era ingenuo, no sabía mucho de Dios, de modo que contesté en esa ocasión, respondí en esa ocasión, y sí, empezó así muy amable, diciéndome cosas como, te conozco muy bien, y digo, gracias, y eso que no me ha visto, ya me conoce muy bien, sé dónde estás, sé quién es tu familia. Le digo, gracias, ahí me avisa cómo van, ahí me avisa qué están haciendo, porque a veces yo no sé qué hacen, tal vez usted me ayude con eso de qué están haciendo. Y me empezó así a decir de cosas, y bueno, yo en algún momento pensé en que podía tratar con él, en que podía, yo pensé, esto es una alma perdida, una alma extraviada, necesita de Dios, voy a ver por alguna oportunidad de compartirle el mensaje de Jesús. Pero no se dejó esta persona. Por más que quería, me empezó a amenazar y a decir que me iba a ir mal si yo no hacía lo que él decía. Y de que tenía que hacer exactamente lo que él me pedía. De modo que, bueno, yo lo que hice fue colgar. Simplemente dije, ya no me interesa. Y es lo que se recomienda cuando tengas una llamada de un extorsionador. Porque lo que ellos utilizan es el engancharte con el miedo. Te enganchan con el miedo y de ahí se agarran para irte pidiendo cosas y pidiendo cosas y pidiendo cosas. Lo que te recomiendan es colgar. A la primera que empiezan con sus amenazas, a la primera que empiezan con sus cosas de qué es lo que van a hacerte, la primera a colgar. Es lo que se te pide, a colgar. Porque pero a veces hay personas, y tú has sabido de casos de personas que llegan a entregar fortunas, llegan a entregar residencias a esos extorsionadores simplemente porque les creyeron, tuvieron miedo y les creyeron y cayeron en el juego de esas personas y terminaron siendo mareados por esas personas. Pero esto no es lo increíble es que tú y yo creamos las mentiras de Satanás y aún tengamos miedo como para que vivamos todavía en su plan, queriendo hacer su voluntad. ¿Saben cómo sabemos que estamos en la voluntad de Satanás? Cuando tú y yo estamos obedeciendo nuestras reglas más que la ley de Dios. Detrás del miedo está el yo vivir por mis reglas. Y tú y yo no podemos cumplir la ley de Dios. La ley de Dios es perfecta. La ley de Dios no solamente es buena, es perfecta. La ley te pide perfección. Si tú no estás buscando ser perfecto, entonces tú no estás buscando cumplir la ley de Dios, estás buscando tus reglas. En tus reglas tú tienes control, de modo que tú no buscas perfección, tú buscas controlar. Buscamos en las reglas que pensamos que si tenemos reglas vamos a controlar, pero finalmente vamos a terminar descontrolados. Dios nos pone una ley tan alta en la que el requisito es perfección, para que tú y yo lleguemos al punto de quebrantarnos y reconocer que no podemos, que no sabemos y nos rindamos a Dios para que Dios obre en nosotros. El hecho de que no podemos cumplir la ley de Dios no significa que no tengamos que cumplirla, significa que necesitamos de ayuda, significa que necesitamos de quebrantarnos. El hecho de que no la cumplamos no significa que no la vayamos a cumplir. Tenemos que cumplirla. Si no la cumplimos, mis amigos, si tú y yo no estamos cumpliendo la ley de Dios, somos delincuentes. Estamos huyendo de Dios y estamos bajo la condenación de Dios, bajo la ira de Dios. Lo que nos hace vivir por nuestras reglas, pensando que nuestras reglas van a cubrirnos y van a ayudarnos, cuando finalmente van a descontrolarnos aún más. Dice Pablo en este capítulo 8 de Romanos, todo esto lo hizo Dios para que pudiéramos vivir aprobados por cómo, vean esto, tal como exige la ley. Vean esto, yo quiero que lo lean bien. Todo esto lo hizo Dios para que pudiéramos vivir aprobados, tal como exige la ley. La ley no está de adorno, la ley está para cumplirse. Si no estamos cumpliendo la ley, estamos viviendo por nuestras reglas. Fuimos creados, escuchen esto, fuimos creados para cumplir la ley de Dios. Si tú y yo no estamos cumpliendo la ley, ¿cuál es la ley de Dios? Ahorita vamos a verla más a detalle.
De esta manera nosotros, los que vivimos para la acción del Espíritu y no bajo el dominio de nuestros desordenados apetitos. De esta manera nosotros, los que vivimos bajo la acción del Espíritu y no bajo el dominio de nuestros desordenados apetitos, vean esto, podemos dar pleno cumplimiento a lo que manda la ley. Los que siguen la mentalidad humana, los que viven por sus reglas, solo piensan en satisfacerse. Los que viven por la guianza del Espíritu son motivados en la búsqueda de realidades espirituales. ¿Sabías que por nuestras reglas es imposible que tú y yo conozcamos estas realidades espirituales? El tener un propósito en la vida, el perdonar a nuestros enemigos, el vivir en el plan de Dios, son realidades espirituales que no se consiguen mediante reglas. Por buenas tus reglas, por cumplidas tus reglas, tú no puedes. Es imposible que tú y yo seamos conscientes de estas realidades espirituales, de Dios como un Padre que nos provee. Es imposible que tú te des cuenta de que fuera de Cristo no hay solución. Si nos es difícil ser guiados por el Espíritu, es una realidad espiritual que solo es posible en Cristo. El que se deja controlar por su mentalidad humana quedará separado de Dios, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida plena y paz. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, vive por sus reglas, está en contra de Dios. Vean esto. Pero son buenas mis reglas, me porto bien. Dice la Escritura, estás en contra de. ¿Qué te interesa? ¿Tener tus reglas bien o estar bien con Dios? ¿Qué te gusta? ¿La carne o el Espíritu? El Espíritu te va a ayudar a cumplir la ley de Dios. La carne te va a ayudar a tener tus propias reglas. ¿Qué quieres? ¿Carne o Espíritu? No, carne. Pero esto te ayuda. No, es que si me fallan, mejor yo aquí me arreglo. Vean esto, cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios. Ya con eso, ya qué más le hago. ¿Por qué me preocupo? Si ya estoy en contra de Dios, ya peor cosa no me puede pasar. Y se niega a obedecer la ley de Dios. Familia, amigos, conocidos de Dios, una pregunta: ¿viven por la ley de Dios o por sus reglas? ¿Viven por la ley de Dios o por sus reglas? ¿Por qué viven? De hecho, no es capaz de obedecer la ley de Dios. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. En ustedes no predomina la mentalidad humana. Ustedes ya no viven por sus reglas, ya no viven imponiendo reglas a otros o tienen sus propias reglas, así es como me controlo. Ustedes ya no viven así. En eso que es tan desgastante, que cuando no funciona mi regla, me da el patatús. ¿Por qué no funcionó? Si yo la hice, esa regla. En ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si no vive en ustedes, si el Espíritu de Dios no vive en ustedes, no pertenecen a Cristo. No son de Cristo. Cristo no los conoce. Como una vez que Jesús dijo que allá en el cielo iban a llegar algunos desesperados porque Dios los dejara entrar y iban a dar todo su currículo.
aparte de que eran licenciados e ingenieros, iban a decir, no hombre, yo eché fuera demonios, hice milagros, las personas resucitaron, cojos andaron, ¿cómo es posible que no me dejes entrar? Déjame entrar. Y Jesús les va a decir, apártense de mí, que no los conozco. Vean esto, el cuerpo de ustedes está muerto por culpa del pecado, pero si yo me siento bien vivo, hasta creo que puedo correrme un maratón. ¿Qué significa que esté muerto en nuestro cuerpo? Significa que no tiene el poder contra el pecado. Eso significa que esté muerto, que no puedo dejar de pecar. Está muerto, sigo yo haciendo lo que quiero y creo, está muerto. Pero si Cristo está en ustedes, Dios los aprobó y el Espíritu es quien les da vida. ¿Cuál creen que sea la pregunta más importante que tenemos que hacernos en esta vida? ¿Cuál creen que sea la pregunta más importante? ¿Con quién me voy a casar? ¿Es buena? ¿Qué voy a estudiar? ¿Es buena? ¿Dónde voy a vivir? Es buena. Pero hay una más importante. La pregunta más importante que nos tenemos que hacer es esta. Escuchen esta pregunta. ¿Quién vive en mí? Escuchen esta pregunta. La pregunta más importante que nos tenemos que hacer en esta vida, y mientras más pronto nos la hagamos y la respondamos mejor, la pregunta más importante en nuestra vida es: ¿quién vive en mí? ¿Quién vive en mí? No sé quién vive en mí, pastor. Pregúntale a alguien cercano, dile, oye, ¿qué se manifiesta a cada rato? No sé, ¿qué ves que se me manifieste más seguido? ¿Qué se me manifiesta? Te pueden ayudar con esta pregunta, no hay problema. Quiero preguntarles, ¿qué viven ustedes? ¿Qué viven ustedes? ¿Qué vive en mí? A veces pensamos qué es lo que hacemos o lo que tenemos o lo que queremos. Es quiénes somos. Esa es la pregunta más importante, ¿quiénes somos? ¿Quién vive en mí? ¿O somos o no somos? Porque hasta ahorita no sé qué medio seamos. ¿O somos o no somos? Y la pregunta la respondemos, ¿quién vive en mí? ¿Quién vive en mí? Vamos por toda una vida y no respondemos a esta pregunta, ¿quién vive en mí? Dice Pablo que si el Espíritu de Dios vive en nosotros, si el Espíritu de Dios vive en nosotros, Dios, así como levantó Dios a Jesús de entre los muertos, Dios nos levantará, nos dará vida, porque la carne, nuestras reglas, el pecado, solamente dan muerte. Y es que, pastor, yo no estoy muerto, yo estoy vivo. Cuando Pablo habla de vida y muerte, de hecho lo dice aquí Pablo, si el Espíritu de Dios vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo, les dará vida a su cuerpo mortal por medio del Espíritu que vive en ustedes. Y mis amigos, el Espíritu no tiene nada que ver con que dancemos como David, que agarremos el pandero y demos 3 giros, con aullar, gritar, con cosas. Pensamos eso que es andar en el Espíritu, con que alguien toque el shofar y haga un grito de júbilo. Pensamos que eso es andar en el Espíritu. Estoy en el Espíritu, pastor. Y después dicen que no nos drogamos los cristianos. Bueno, sí, pero no de las drogas duras. Eso no es andar en el Espíritu. Hemos creído que eso es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, mis amigos, andar en el Espíritu es cumplir la ley de Dios. Si tú y yo no cumplimos la ley de Dios, ¿qué es la ley de Dios? Perdonar a tus enemigos. ¿Qué es la ley de Dios? Vivir por el propósito para el cual Dios te creó. Amar como Dios nos amó, perdonar como Dios nos perdonó, es la ley de Dios. Si tú y yo no vivimos por esa ley, tú y yo no tenemos el Espíritu. Vivimos por nuestras reglas, vivimos por la carne.
Dice Pablo, por eso, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según la mentalidad humana. Tenemos una deuda, pero no es vivir conforme a la carne. Porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán. Pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. Vivir significa no el que esté respirando, eso todo lo hacemos, no necesito del Espíritu para eso. Vivir significa cumplir la ley de Dios. Pero ¿cómo voy a cumplir la ley de Dios si es perfecta? ¿Cómo voy a cumplir algo que no puedo cumplir? No eres tú, es el Espíritu que vive en ti. Por eso la pregunta, ¿quién vive en ti? Porque si el Espíritu no vive en ti, tú vas a querer cumplir algo que no puedes cumplir, y lo que vas a hacer es que vas a poner reglas para la vida, y reglas y reglas y condiciones, y eso es vivir medio cansado. Porque si ustedes viven conforme a tales inclinaciones, morirán, no vivirán. De modo que vivir en el Espíritu, vivir en la carne es como esta imagen, mis amigos. Vivir en la carne es como un día nublado y frío. Eso es vivir en la carne, vivir por mis reglas. No sé por qué me siento así, pastor. No sé por qué siento como que me hablan, escucho voces. Eso es vivir en la carne, vivir en mis reglas, la mentalidad humana. Es un lugar sombrío, un lugar sin esperanza, un lugar de estar a fuerzas. Si tú tienes, padres, yo quiero rogarles que no pongamos reglas. Los cristianos son expertos en poner reglas. Qué horrible es eso de poner reglas, de lee tu Biblia, ve a la iglesia. Imagínate yo rogarte porque ¿cuántos padres tienen que rogarle a sus hijos porque coman helado? A ver, tú ingrato, ya deja cómete ese helado, tienes 2 semanas y no lo has siquiera tocado, ve por tu helado. ¿Quién tiene que forzar a sus hijos para que vean Netflix, para que se la pasen todo el día viendo videos en YouTube? ¿Quién tiene que forzar a sus hijos? ¿Quién hace eso? De andar tras sus hijos, a ver, quiero que estés jugando, haciendo travesuras y que me rompas algún traste. Por favor, no lo has hecho hace un mes, ya hazlo. ¿Quién hace eso? Y que estemos forzando a nuestros hijos a que lean la Biblia, a que oren, a que vayan a la iglesia. Si tú estás forzando a tus hijos a que vayan a la iglesia, si tú te fuerzas a ir a la iglesia, si tú tienes que leer, mis amigos, si tú tienes o debes leer la Biblia, si tú te aburres leyendo la Biblia, el problema no es de la Biblia. Si tú te aburres en estar en la iglesia y convivir con gente y dices, es que esa gente es mediocre. Dice Pablo, ninguno de nosotros es poderoso ni ilustrado, somos mortales. Los ilustrados están en los palacios, dice Pablo. Si quieres ir, puedes ir al palacio. Si a ti te cuesta trabajo las personas, quiero que consideres que estás viviendo por tus reglas y eso solo causa miedo. Vivir en el Espíritu es como un día iluminado, un día claro. Es un día nuevo. No somos perfectos, pero somos nuevos. Es la gran diferencia con el cristianismo. Y en ser nuevos, tú y yo estamos siendo cada día más perfectos. Pero como en lugar de tú y yo buscar cumplir la ley que es perfecta, buscamos lo nuevo. De modo que queremos cambiar este teléfono que todavía no se descompone, ya lo quiero cambiar por uno nuevo que me va a costar el doble. ¿Por qué hago eso? Es que quiero algo nuevo, quiero cambiar, pero cambias lo externo, no lo interno. Buscamos lo nuevo cuando somos ya nuevos en Cristo, y en Cristo cuando somos nuevos estamos siendo perfectos cada día. Y vean con qué termina Pablo. Pablo termina increíble. Dice Pablo, los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No es que, pastor, yo sabía que todos éramos hijos de Dios. No, están los hijos del diablo, que hacen lo que su padre el diablo quiere hacer, que es mentir. Pastor, yo no soy ningún hijo del diablo. ¿Mientes? Sí, entonces eres hijo del diablo. Yo soy hijo de Dios. No, eres un hijo del diablo. Aparte que no eres hijo del diablo, aparte eres mentiroso. Solamente los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu, no por sus reglas, no por lo que les prohíben y lo que tienen que hacer, por el Espíritu de Dios.
Ustedes no recibieron un espíritu que los haga esclavos. Vean esto, qué maravilloso, qué manera de concluir de Pablo. Ustedes no recibieron un espíritu que los haga esclavos del miedo de sus propias reglas, de hacer lo que creen es mejor, de definir qué está bien, qué está mal. Recibieron el espíritu que los acepta, adopta, que los adopta como hijos de Dios. No sabía, pastor, que éramos adoptados. Somos adoptados. Y les permite clamar, Padre, Padre. Es el Espíritu que nos hace darnos cuenta que tenemos un Padre. Por nosotros vamos a seguir pensando que somos huérfanos, solos, un accidente en el mundo, un error. Soy un pobre huérfano, sin futuro. Solo el Espíritu puede mostrarnos que tenemos un Padre generoso, fiel. Pregunta, ¿has recibido el Espíritu de plena aceptación? Y con eso termina Pablo este increíble mensaje. Dice Pablo, y ese mismo Espíritu es el que, vean esto, y ese mismo Espíritu es el que, uniéndose a nuestro espíritu, da testimonio de que somos, sí, ya no soy un diablo. Sí, antes pensaba que era un demonio. Yo decía, soy un demonio, pero ahora me doy cuenta que hay algo nuevo en mí. El Espíritu me dice, soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios, soy perdonado, soy elegido, he sido escogido, soy parte, estoy dentro, estoy en Cristo. Soy un hijo de Dios. Para eso no necesitas título. Se siente bien. No solamente no necesitas título, no necesitas ir por la vida queriendo que todo esté bien para estar bien. Aun y cuando puedan estar mal las cosas, aun y cuando tú puedas estar mal, tú sabes que estás bien porque estás en Cristo. Te han traído a Cristo. Estás en casa, perteneces, no por lo que tú hiciste, sino por lo que Cristo hizo por ti, de adoptarte, de traerte. Y si somos hijos, vean esto, y si somos hijos, también somos herederos. Wow, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Para quienes les gustan las herencias, ya no tienen que andarle buscando. De aquí son. No necesitamos dinero, ¿verdad? ¿Cuántos necesitan dinero? No necesitamos dinero, necesitamos que nos pongan donde hay. ¿Cuántos se conforman con eso? Yo no quiero dinero, yo quiero que me pongan donde hay. Gloria a Dios. Son de los elegidos. ¿Dónde hay? En Cristo. Si tú estás en Cristo, eres un heredero y coheredero con Cristo, ya que ahora compartimos sus sufrimientos para compartir también su gloria. ¿Quién creen que haya civilizado al mundo? ¿Los romanos? Quien civilizó al mundo no fueron los romanos, fue Jesús. Antes de Jesús este era un mundo salvaje, la ley del más fuerte se imponía. Los romanos era lo que fomentaban, ninguna civilización. De hecho, era tan degradante la sociedad de los romanos, copiaron mucho del modelo de los griegos. Había una homosexualidad rampante. De hecho, el Imperio Romano, ¿saben? El Imperio Romano fue el único imperio que no decayó o no colapsó, no fue derrotado porque otro imperio haya llegado. El Imperio Romano fue el único imperio que colapsó desde adentro por su inmoralidad. Nadie los invadió, nadie los venció, ellos mismos se vencieron. Eran tremendamente inmorales, promiscuos, locos. Y de las cosas que hacían es que ellos no tenían respeto, no había derechos para los niños. Los niños y las mujeres no tenían ningún derecho legal de vivir. No tenían ningún derecho legal de vivir. Si tú vivías como niño o como mujer, no tenías ningún derecho. Podían atropellarte, abusarte, podían hacer contigo lo que ellos, los hombres, quisieran, porque tú no tenías ningún derecho. De hecho, en aquel tiempo, si tú no querías tener un hijo, ya sea porque pues no sabías quién era el papá o porque no te gustaba, ya viéndolo bien no me gusta el papá,
o porque estaba enfermo el niño, tenía un problema congénito, algo que no te gustaba del niño, tú podías, porque los niños no tenían ningún derecho, tú podías tomar al bebé y aventarlo a la basura. Tú a veces podías ir a los basureros y ir a tirar tu basura y hay un bebé. Encontrarte bebés tirados en la calle. ¿Por qué? Los bebés no tenían ningún derecho. Y si ese bebé llegaba a sobrevivir, porque no sé, un perro lo cuidó, porque una loba lo amamantó a ese bebé, por alguna razón ese niño llegaba, o esa niña, pobres las niñas, ellas lo sufrían peor aún. Si ese niño llegaba a crecer, su futuro era ya ser esclavo, o ya sea ser un fugitivo, o ser abusado y usado como esclavo. Ese era su futuro, seguro. En el caso de las niñas, esclavas también, o también al mercado de prostitución, tráfico de esclavos como prostitutas. Ese era el futuro de todos esos niños que andaban en la calle como huérfanos. No había ningún futuro para ellos. Podían venir los adultos y abusar de esos niños, violar a esos niños, violar a esas niñas, y los niños no podían reclamar. No había justicia, no había manera que esos niños pudieran tener justicia. Esa era la gloria del Imperio Romano. Esa era la gloria de la civilización romana. Gracias por Jesús que vino a cambiar todo eso. De modo que la única oportunidad que tenía un niño, una niña, de un mejor futuro, era que alguien llegara y los adoptara. Era la única esperanza. Fuera de que alguien llegara y los adoptara, esos niños iban a acabar siendo esclavos o siendo prostitutas, siendo abusados, chantajeados, explotados. Era el futuro que ellos tenían. ¿Y saben cuándo pasaba eso de que alguien los adoptara? ¿Saben cuándo pasaba que alguien se acercara a esos niños y los recogieran y los llevaran a su casa y los adoptaran? ¿Saben cuándo pasaba eso? Nunca pasaba eso. Quiero nada más darles un dato. Al tiempo en que Jesús nació, el 70% del Imperio Romano era de esclavos. El 70% eran esclavos. Nadie rescataba a un niño. Nadie adoptaba a un niño. Si podías usar al niño, ¿para qué adoptarlo? Si podías abusar del niño, de la niña, ¿para qué adoptarlo? Si hoy escuchamos del mercado de prostitución en Tailandia, el Imperio Romano era legal en todo tiempo. Pues eso fue lo que hizo Dios contigo y conmigo. Sin Cristo, tú y yo estamos abandonados, solos, siendo abusados por otros o por nosotros, en cantidad de vicios, chantajes emocionales. Vivimos con miedo, vivimos huyendo, vivimos esclavos del miedo de lo que me pasó, del miedo de lo que me hicieron, del miedo del no tener, del no ser suficiente, del miedo de no poder llevar a cabo esto, de no lograr un futuro para mi familia. Vivimos con miedo, somos esclavos del miedo. Vivimos a prisa toda la semana, vivimos apurados toda la semana, vivimos estresados toda la semana, vivimos con miedo, lastimándonos, hiriéndonos unos con otros con nuestras propias reglas, imponiendo nuestras propias reglas para cubrirnos, para defendernos, a la defensiva unos con otros. Pero llega nuestro Padre llega y así como estamos, con miedo, así como estamos a la defensiva, así como estamos huyendo, nos elige, nos escoge, nos adopta y nos trae a casa. ¿Por cuál mérito? ¿Por cuál mérito? Ningún mérito. ¿Por cuál gracia? ¿Qué gracia le dice? Ninguna gracia nuestra. No había manera en que nosotros dijéramos, no, pues
Fue la sola y absoluta gracia de Dios que nos recogió del lodo, que nos recogió del abuso, que nos recogió del odio, que nos recogió de la soledad, que nos recogió del miedo en el que vivíamos y nos trajo a casa y nos puso en Cristo y nos hizo suyos y nos unió a Cristo. Es por eso que tú y yo podemos decir: soy hijo de Dios. No por lo que me porté bien o porque cumplí con la tarea. Eso, tú dices, porque Dios me recogió en mi miseria, en mi miedo, en mi enredo, en mis reglas que usé para defenderme. Me rescató, me sacó del que no me va a alcanzar, del que qué voy a hacer si no me cumplen. De todo eso Dios me rescató y me trajo a casa. Y ahora soy un hijo suyo. Esto lo vamos a ver un poco más, esto de la adopción y la predestinación. Esto de que nosotros no escogemos a Dios, Dios nos escoge a nosotros. Y de que Dios no escoge a los mejores, sino a los peores. Es lo que dice Romanos del 9 al 11, lo vamos a ver más adelante, pero con eso quiero concluir. En cuanto a si vives por tus reglas o vives por la ley de Dios. La ley de Dios es perfecta. No puedes cumplir la ley de Dios, pero por eso Dios te da su espíritu. Si hoy rindes tus reglas, entregas tu mentalidad humana, tus planes, lo que quieres, si hoy tú te vuelves a Dios como eres, con miedo, con todo lo que has hecho de tu vida, y le dices: no puedo, ya no quiero seguir así, y te rindes a su voluntad, a su propósito, aun y cuando implique que no entiendas, aun y cuando implique que esto tal vez te causa aún más miedo. ¿Qué tal si me vuelven a explotar? ¿Qué tal si me vuelven a fallar? Dios va a cumplir su promesa en ti. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Qué les parece si oramos? Yo sé que la mayoría de nosotros vivimos cubiertos de muchas apariencias. En la semana nos ponemos cantidad de máscaras porque queremos que nos acepten los demás. Yo sé que en la semana vivimos apurados. Dice Dios, quiero darte, así dice Dios, quiero que seas mío. Quiero que estés en mi casa. Quiero darte mi espíritu. ¿Y qué decimos nosotros? Dios, estoy muy ocupado, tengo muchos problemas y aparte me da pena. Así. Por eso. Y tal vez esto requiera, este mensaje no va a hacer que tú te vuelvas a Dios en todo tu corazón, pero yo oro a Dios porque tú puedas dar un pequeño pasito para recibir ese amor, un pequeño pasito para creer que es posible con Dios ser perdonado, que es posible que Dios quiera tenerte en su casa. Padre, te damos gracias en esta mañana porque cuán increíble que la vida no sea como creemos. Cuán increíble saber que lo que he vivido y lo que me ha pasado no es lo que define quién soy y a dónde voy, sino es mucho más allá la vida. La vida va mucho más allá de las circunstancias que he pasado. La vida va mucho más allá del mundo complicado en el que vivimos. La vida va mucho más allá del dolor que hemos pasado. La vida va mucho más allá de todo lo que hemos experimentado. Y qué increíble que sea tan congruente este mensaje. Qué increíble que sea tan real este mensaje. Yo te pido por los que estamos aquí, por los que están viéndonos, que hay tanto miedo en sus vidas que no pueden creer, que les es imposible creer. Yo te pido, Señor, por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, yo te pido que en esta semana, lo único que tú necesitas no es que nos portemos bien, lo único que tú necesitas es que nos rindamos,
que nos quebrantemos, que finalmente lleguemos al punto de decir, no puedo, Dios, no sé, no funcionan mis reglas. Yo te pido que para toda aquella persona que llegue a ese punto de rendirse a ti, tú le muestres, Señor, tú seas ahí haciendo lo que nada de nosotros podemos hacer. Tú seas abriendo nuestros ojos a esta realidad diferente de tu amor, de tu poder y de tu perdón para nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a aquel que nos tiene cubiertos? Mis amigos, Dios nos tiene cubiertos hasta en las equivocaciones que tenemos. Dios nos tiene protegidos aún de nuestros propios problemas si tú y yo estamos en Cristo. No necesitamos defendernos, solamente necesitamos descansar continuamente en su gracia, que es suficiente para todos nosotros. Gracias por estar aquí, gracias por seguir esta transmisión. Esperamos el próximo domingo en la continuación. Yo te animo, si tú no tienes muchas cosas que hacer, si tú tal vez ves mucho Netflix, yo te animo a que veas el capítulo 8 y lo memorices. Memorízate el capítulo 8 de Romanos. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que vienen no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Memorízate, va a ser increíble, es glorioso el capítulo 8. Yo creo que mientras más tengamos presente la palabra de Dios, menos escucharemos esas voces que cómo nos distraen, cómo nos desaniman, y nos va a ayudar. Muchas gracias a todos por su generosidad, gracias a todos por su servicio. Les amamos. Excelente semana, muy buena tarde. Saludos.